debe estar bastante más fresco por Río Gallegos seguramente, ¿no? Olga Reynoso, secretaria general de ATE, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo andás, Ricardo? A vos y un saludo a toda la audiencia. Tantos años, Olga. Cierto. A ver. Creo que de que asumí no hemos hablado, me parece. No, sí, hablamos ¿Sí? en la mañana el año pasado, creo, en uno de los reportajes. Que estuvimos ahí hablando, creo que era el tema paritaria por esos momentos. A ver, tenemos temas mucho más serios ahora, ¿no? O casi tan serios, ¿no? Y la tenemos complicada, la paritaria la verdad salarial. Sí. A ver, hemos notado agresiones a empleados de la salud pública. Pasó acá en Caleta Olivia, un hombre en estado de ebriedad. Le pegó un médico, tuvo inconvenientes, y yo me sigo preguntando qué pasa en el hospital de Caleta Olivia, dónde está la seguridad para el empleado público, para el tipo que va y arriesga la vida todos los días ante los incidentes de heridos de armas, heridos de arma de fuego o de arma blanca, ante tipos alcoholizados o en estado de drogadicción que caen al hospital para que esta gente le salve la vida, ante el COVID-19. Digo, claro. ¿Está protegido el empleado de la salud de la provincia de Santa Cruz como corresponde? La verdad que protegido creo que es una palabra minimizando todo riesgo que hoy los compañeros que están principalmente en esa primera línea sufren, digamos. Me parece que es una palabra que les quedó chiquitita. Sí. Me parece que los compañeros están hoy no solo sosteniendo la salud pública, en muchos de los lugares, en una salud pública que venimos denunciando como organización sindical, por eso digo que quedó al descubierto o ratificó, legalizó esta pandemia, lamentablemente, lo que ATE venía diciendo con el sistema de salud en el marco de la crisis del sistema, pero también una crisis estructural de la salud por la cual nosotros veníamos viendo. Y sumado a eso, el vaciamiento que ha tenido el Hospital SAMIC en el marco de los 4 años del macrismo a nivel nacional, ¿no? Digo, veníamos denunciando y esta pandemia deja al descubierto lo que veníamos... ¿Vaciamiento o robo? Pregunto. Y porque lo cerraron literalmente al SAMIC. Prácticamente sí, porque además tenía muchas áreas ya prácticamente privatizadas y afuera, como el área de los abogados y los contadores, no estaban dentro del hospital, del plantel del hospital del SAMIC, estaba todo afuera. Como habrán facturado los muchachos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo habrán facturado los muchachos, digo? Y sí, si podemos hablar, digamos, también de otras cuestiones también ahí que pasó, pero digamos, en el sistema de salud nosotros veníamos denunciando que también a nivel nacional y a nivel provincial, ¿no? Y esta de haber 2 sistemas de salud en la provincia de Santa Cruz que nunca lograron coordinar como sistema dentro de una misma provincia, también se dificultaba muchísimo, ¿no? Y hoy los trabajadores, no solo como yo decía recién y retomo esa parte, están frente en esa primera línea, sino también hoy nosotros tenemos el porcentaje más alto de todo el país de las provincias contagiados, los compañeros que están en esa primera línea, los trabajadores de salud, como en el caso del Hospital SAMIC, el cual hoy tuvimos, algunos ya están dando de alta, pero cerca de 20 compañeros contagiados ahí en Calafate. Quizás digamos porque todo es, uno no está ahí dentro del marco de la pandemia, pudimos viajar muy poco como organización sindical, pero que claramente no tenían todos los elementos de protección, además, ¿no? Los elementos de protección personal, que en esos momentos no habían llegado, y eso también, digo, lo pudimos decir. Además de pedir desde ATE un comité de crisis en el cual queríamos ser parte como trabajadores para poder abordar todos los problemas del sistema de salud, o por lo menos los que iban a contener el COVID-19, de forma integral, ¿no? Nosotros nos preocupa además 3 cosas, que era la cuestión social, por la cual están pasando todo el pueblo de Santa Cruz y bueno, claramente el país. Veníamos de una crisis enorme y que lo cual la Argentina no ha logrado todavía levantarse, y eso hay que decir, hay muchos compañeros por debajo de la línea de pobreza, no solo en el trabajador del Estado, sino también los compañeros que están en el sector privado, ahora digamos con una rebaja de un acuerdo entre CGT y UIA también. Digo, hay muchísimas cosas, pero nosotros principalmente 3 ejes queríamos discutir en este comité de crisis, que era lo social,
el sistema de salud que iba a contener a toda la provincia de Santa Cruz y obviamente todos los casos de violencia, no solo violencia de géneros que había, sino también violencia, como vos recién lo planteabas, a los trabajadores de la salud principalmente, que estaban tratando de ver cómo se articulaba para lograr contener y que no se eleve más la curva, ¿no? Y eso, si bien hay que decirlo que se logró achatarla, pero todavía seguimos teniendo compañeros en el marco de la precarización laboral, compañeros con salario por debajo de la línea de pobreza. Por eso nosotros seguimos insistiendo que es necesario que se abra una paritaria, es necesario que se vea o veamos entre todos cómo se sale de toda esta situación a nivel país, digo, pero también en Santa Cruz es una situación muy compleja la que tenemos, un presupuesto que está atado a las regalías petroleras, como también está... Exactamente, y también... Por eso lo tiro, para que sepamos que estamos todos en el horno. A ver, digo, perdón, ¿no? Que te interrumpa en esta situación, ¿no? Como para ir dejando en claro algunas cosas que se hicieron y otras que no se hicieron y los cayeron de rebote. Las disposiciones dadas con el tema de salud, si no hubiera sido por el gobierno nacional, estábamos lentos. No lo veo al señor ministro de Salud de la provincia, Juan Carlos Nadalich, recorriendo los pueblos de la provincia. ¿No? Acá nos estamos atendiendo... Nosotros pudimos poner posición, principalmente, mirá lo que te digo, que nosotros, cuando uno es trabajador del Estado y sabe que garantiza la política pública, ¿no? Cuando empezaron o pasó y se declaró pandemia al COVID-19... Nosotros, muchos dirigentes sindicales que son trabajadores de la salud, se pusieron a disposición del sistema de salud, y otros que no somos de salud, fuimos al voluntariado, ¿no? Y en ese voluntariado, que nos tocaba estar haciendo las prácticas adentro del hospital, empezamos a articular o a pedir que se empiecen a armar los protocolos, pero también con los elementos de protección personal, lo cual nos decía, no, es muy pronto, pero después la razón nos daba que los compañeros de la salud se contagiaban principalmente... Contágiense, después vemos, ¿no? Más o menos. Fue como muy complejo y además en el marco de un miedo que todavía no se sabía qué es lo que iba a pasar. Recordemos que el COVID-19, digo, no hay sistema de salud en el mundo que pudo o que pueda sostener lo que pasó con esta pandemia, que eso creo que está a la vista. Los países más desarrollados, en los cuales no hay presencia prácticamente del Estado, donde la salud no es pública, digamos, y gratuita, más claro, privada, ¿no? La primera potencia del mundo, Estados Unidos. Tal cual. Entonces, digamos, también se vio que, la Argentina tenía un desarrollo, si bien venía, como yo dije recién, de 4 años de que el Ministerio de Salud no era Ministerio de Salud, varias cosas que tuvimos que reflotar y sostenerlo con lo que había. ¿Cómo? Que era una secretaría y encima la cara dura, que era secretario de salud, se atreve a dar consejos por los canales de televisión, ¿no? Entre tantas otras cosas. A mí lo que me extraña de esta comité de emergencia, yo sigo preguntando por qué no están las organizaciones sindicales incluidas dentro de estos comités de emergencias provinciales, porque, a ver... Hay dos cuestiones, hay dos cosas. Una cosa es el Comité Operativo de Emergencia, que es el COE. Del COE, de eso estoy hablando. Bien, que ahí nosotros no fuimos ni siquiera invitados a participar, pero nosotros, para sentarnos con todas las organizaciones sindicales y analizar lo que estaba habiendo de una forma más integral, cuidando al trabajador, propusimos la creación de los comités de crisis, que nos parecía que era, algo... que era en el marco de la urgencia, que teníamos toda responsabilidad política ahí adentro, que hay compañeros que están especializados en el armado de protocolos, que son los compañeros los que están en los hospitales, de cómo se trabaja, de qué es lo que se tiene. Muchos trabajadores de APROSA, que son profesionales, médicos. Obviamente los compañeros de APROSA, que digamos que no es que abunda epidemiólogos en la provincia de Santa Cruz, entonces... propusimos y firmamos una nota en conjunto también con los compañeros de la prosa para la creación de estos comités de crisis, que nos parecía que era algo pensado desde los laburantes, pero también con una mirada de responsabilidad política quien conducía el Ministerio de Salud, los distintos ministerios donde se crean estos comités de crisis, cosa que no pasó hasta ahora, en el cual, ¿Cómo? Y sigue sin pasar, porque las acciones políticas, en la zona norte, pues con el tema del COVID,
o la toma un gremio o la toman algunas comisiones de fomento. Pero claro, vos fíjate, nosotros o la toman petroleros poniendo todo a disposición de parte del sindicato, digo, porque lo estamos viendo, están instalando centros sanitarios de controles en las entradas de Cañadón Seco, en la de Pico Truncado y creo que en la de Las Heras también, con el equipo médico que tiene el sindicato. Claro, ¿no? Claro. Vemos que hay comisiones de fomento como la de Cañón que adaptan las cosas y compran elementos electrónicos y de última generación e inclusive también le ceden mascarillas y todo a los hospitales de Caleta. Digo, y la provincia, pregunto. Y también, estamos? digamos, por ejemplo, nosotros lo que solicitábamos acá era que se declare enfermedad profesional el COVID-19 a los trabajadores que la contrajeran, digamos, en el marco de su trabajo. Eso también lo propusimos, eso todavía no tenemos contestación. Los trabajadores del Estado no tienen una RT, tienen una gerenciadora a la hora de denunciar a los agentes de trabajo. Propusimos algo como para ir avanzando rumbo a que se pueda contratar una RT o que sea la provincia autoasegurada. Eso no hemos tenido contestación. Hemos presentado conjuntamente con los trabajadores, con los compañeros de APROSA, un programa que tenga como base la seguridad, la salud y la seguridad de los trabajadores de salud principalmente. O sea, hemos presentado notas y propuestas que no hemos recibido contestación, obviamente con una mirada de los trabajadores, pero siendo consciente que tenemos una responsabilidad política como trabajadores del Estado que imparten políticas públicas, ¿no? Y digo, a veces es como que vamos detrás del problema y en realidad muchos de nosotros, al ser una organización nacional, digamos, la información que viene, que es el Comité de Crisis a nivel nacional, que está sentado ATE, teníamos el número, por ejemplo, 80 millones de barbijos se habían comprado, obviamente nosotros decíamos dónde están, hay 35 millones de camisolines que se habían comprado y que no lo habían logrado distribuir. Ahora sabemos que está llegando material, por lo menos los elementos de protección personal en algunos hospitales está. Pero vuelvo a lo mismo, es nación y provincia. Y se supone que, digo, todos se sientan en la mesa con el presidente y organizan y resuelven, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos dicen, o eso es lo que vemos en la televisión, que se sientan todos los gobernadores con el presidente y se imparte. Digo, me parece que más allá que sea el gobierno nacional o que sea el gobierno provincial o sean los gobiernos municipales, me parece que estamos todos en la misma situación. Entonces, cuando alguien o alguna organización sindical propone alguna, digamos, para contrarrestar todo el impacto del COVID-19, mínimo sentémonos en una mesa y veamos si es válido, si no es válido, está bien, listo, no hablemos, no es válido, ni siquiera nos equivocamos porque ni siquiera lo hicimos, pero nosotros pudimos aportar muchísimo durante todo este tiempo. De hecho, por eso te decía yo, no hemos cansado de presentar notas, no solo para nosotros nos preocupa mucho, Ricardo, la cuestión social que está pasando el compañero trabajador del Estado en la provincia de Santa Cruz. Esto de que no haya tenido una paritaria, de que no se esté pensando ni siquiera en una fecha de paritaria. De que estemos 5 y no haya cobrado. Bueno, esa es otra situación en la cual, bueno, yo voy en la caja de previsión social, en la cual sigo yendo porque, bueno, hay compañeros que se siguen jubilando y compañeros que las pensiones tienen que salir porque son de carácter alimentario. El tema también de los sueldos de las jubilaciones, cómo se estaría pagando, cuál es la preocupación. Esta preocupación que nos dicen que para ahora hay dinero para los salarios, pero el mes que viene no. Sabemos que a nivel nacional se determinó 120.000 millones para repartir en todas las provincias. 60.000 en efectivo. Exactamente, y otros 60.000 vía crédito que hay que devolver a través del Estado Nacional. Sí. Exactamente, así estamos. Pero bueno, con un presupuesto atado a las regalías petroleras, lo cual creo que no tengo que contarle cómo la están pasando también ese sector ahí en zona norte, y siendo caletense, orgullosamente caletense, sé lo que se vive cuando hay baja de la producción, ¿no? Y cómo se sostiene ese famoso barril criollo, claro, en el cual son los recursos de la provincia para poder sostener esa fuente laboral. Entonces digo, sentémonos entre todos a ver cómo se sale de esta, ¿no? En la medida que
no haya una mirada de los trabajadores, por lo menos lo que nosotros pensamos, que una tiene mirada que más haber integral aparte de los trabajadores de provincia, no del Principado de Río Gallegos, como pasa habitualmente, que te dicen que los ministros hablan por los partes, no entienden que estamos 780 kilómetros de la capital de la provincia y que hay funcionarios de nivel provincial, sigue habiendo funcionarios que no conocen todos los pueblos de la provincia. Lamentablemente, ¿no? Y son los tipos que ponen manejan los destinos en la provincia de Santa Cruz, no de capital, de Guaraique, no, de toda la provincia. Sí, bueno, y además también hay a veces desarticulación con los intendentes también. Entonces, nosotros que estamos en algunos municipios, comisiones de fomento, digamos, los reclamos a veces son, a veces reclamos que todo el pueblo necesita. Digo, nosotros cuando reclamamos, nos reclamamos la política pública sectorizada. Digamos, cuando se reclama salud pública, gratuita y de calidad para todos los santacruceños, se está reclamando que la política pública que impartimos los trabajadores del Estado sea la que Santa Cruz se merece. Entonces, por eso siempre nuestra organización sindical, no solo que reclama, exige, protesta cuando hay que protestar, salimos a la calle, sino también nos organizamos para proponer, porque si no es, es delindar la responsabilidad que a veces como organización sindical, como conocemos lo que es el Estado y cómo se trabaja, también es bueno que se escuche a los laburantes que tienen muchísimo para decir, más los trabajadores del Estado, más una organización como ATE que la viene peleando y nunca ha dejado la calle de reclamar lo que tenga que reclamar, pero sentarse en la mesa de negociación paritaria cuando hubo que sentarse y seguir reclamando que los trabajadores del Estado salgan por lo menos de esta línea de pobreza que ya los recontra superó. Y me animo a decir que el 60% de la provincia de Santa Cruz. Vos fijate un número, lo charlábamos ayer con mis compañeros. El segundo semestre del 2018 y el primer semestre del 2019 aumentó la pobreza en Santa Cruz un 76%. Hoy 1 de cada 3 santacruceños es pobre. Hay que salir a recorrer los pueblos, a caminar los barrios de Caleta y te vas a dar cuenta que el número ese que vos tenés es muy similar a lo que pasa en nuestras poblaciones. Así, cortito. Olga, la verdad más de 100.000 santacruceños por debajo de la línea de pobreza, lo cual para nosotros es tristísimo. Tristísimo, obviamente que entendemos toda la situación que está pasando. Digo, nadie es ajeno a la pandemia y sabemos que va a estar complicadísimo la cuestión económica, pero sí se está relajando esta pandemia. Creo que presionaron un montón algunos sectores para que esto se levante, descuidando la salud pública o la salud de del país o de los santacruceños, y hay que tener en cuenta también eso, que la cuarentena no se abre por decisiones de los distintos o del Ministerio de Salud, se abre por otras presiones y se entiende, no es lo que no se entiende porque nosotros somos trabajadores del Estado y no es que no entendemos la parte privada, al contrario, entendemos que esto pasa, pero porque tenemos el mismo diagnóstico. Hoy los trabajadores, no solo los estatales, sino hay trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza y eso hay que entenderlo. No se puede todavía terminar con el hambre en la Argentina. Y eso también a nosotros nos quita el sueño. Eso también a nosotros nos hace empezar a proponer cómo salimos de esta. Quizás uno porque tiene un salario, pero hay trabajadores que la están pasando mal y me parece que hay que tener una mirada más integral a esa familia. Para ir cerrando, Olga, y al que no cree esto, yo los invito a que se peguen una vuelta por el barrio Esperanza, en Caleta, donde muchas veces los chicos de Manos de Esperanza, que son una organización que colabora mucho con la gente de la ciudad de Caleta Olivia, 2x3 organizan guiseadas, locreadas. Yo los invito a que vayan y colaboren y que vean cómo muchos chiquitos en el medio del frío, en pantalón corto y en pata, van a buscar un plato de comida caliente. Sí, claro, sí. Nosotros la semana pasada hicimos la jornada de las 1000 ollas en todo el país y nos pasó exactamente lo mismo acá en barrios que, bueno, son barrios de donde están nuestros compañeros. Ni hablar del Trencito, Levita y todos esos barrios en Gallegos, ¿no?
No, es complejo, es complejo la situación. Por eso yo hablaba siempre de tener una mirada un poco más integral que vaya un poco más allá de una organización sindical, ¿no? Me parece que la mirada tiene que ser mirando al otro, por lo menos en estos tiempos, ¿no? De la solidaridad, pero también de la unidad. Si nosotros no entendemos eso, creo que va a ser muy difícil salir de donde estamos. Estamos complicados. Gracias, Olga, por el contacto. No, gracias a vos, un abrazo enorme para toda la audiencia. Pasó Olga Reynoso, secretaria general de ATE, de la provincia de Santa Cruz, por esto que llamamos el último que apague la luz.